interpretan híbrido como algo que no lo tenemos todavía. Yo lo interpreto como una mezcla. Así es. Algunos como algo que todavía está en el aire, ¿no? No hay algo concreto. Entonces, en este caso un sistema híbrido, pues va a ser esa combinación de la parte eléctrica y la parte mecánica, ¿no? Es como los coches híbridos que trabajan con gasolina al 10% y el otro 90% es con corriente eléctrica, ¿no? Por eso se les conoce como híbridos. Sí. Entonces, este diagramita ya en algún momento lo habíamos checado, que es lo que iban a trabajar, o más bien es lo que probablemente trabajarán ustedes en ingeniería de control, que sea alguna de sus practiquitas, ¿no? Entonces, en este caso se puede llamar a este tipo de sistema como un sistema híbrido, ¿sí? Porque trabaja con un motor y también trabaja con una carga. La parte de la carga viene siendo la antena, ¿no? Este es un control de posición. Entonces, la carga, pues viene siendo esa antena que está conectada a los engranes. Estos engranes lo que hacen es precisamente por un mando que se le esté dando, que viene siendo la entrada de nuestro sistema, lo que estamos haciendo es mandar una señal que haga que estos engranes empiecen a funcionar y nuestra antena pues empiece a rotar, ¿no? Ahora, esquemáticamente hablando, tenemos la parte del potenciómetro, que es el que nos va a dar, o es el que va a dar la señal de cuál va a ser la posición que nosotros querramos en nuestra antena, ¿no? Esto que tenemos aquí como RA viene siendo parte de nuestro motor. Acuérdense que el motor está compuesto, según lo que vieron en sus videos o su investigación, tiene una resistencia de armadura y tiene una inductancia de armadura, que al tener una corriente, esa inductancia se vuelve muy pequeña, realmente llega a ser muy despreciable, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí de preamplificador y amplificador ya es la parte de control, que es donde entran los controladores, valga la redundancia. Como es de posición, pues ya acá bien se le conoce como ganancia. Y pues esto viene siendo nuestro controlador, ¿no? Entonces, la parte de la salida, aquí tenemos los engranes que vienen siendo nuestros 3 engranes que tenemos aquí, que están conectados pues precisamente a una carga, ¿no? A una masa. En este caso, cuando estamos trabajando una masa que se desplaza, estamos trabajando con una inercia, ¿no? Y al tener un desplazamiento, tenemos o generamos un coeficiente de fricción o amortiguamiento. Regularmente en Solid, bueno, no en Solid, ya en materias anteriores también, bueno, en Solid también. Cuando están trabajando ustedes con algún mecanismo, en algún punto el maestro les enseñó a calcular ese coeficiente de fricción que surge a partir de que nuestra masa comience a girar, ¿no? Eso provoca cierta fricción, esa fricción pues nosotros lo calculamos con una formulita, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí es generado precisamente por la antena que empieza a girar, ¿no? Bueno, la parte eléctrica del motor, nos vamos a ir rápido. La parte eléctrica del motor va a estar dado por la resistencia de armadura y la inductancia. En esta resistencia se va a generar una corriente de armadura, ¿no? Que está provocada por el voltaje que estamos aplicando a nuestro sistema. Joven. ¿Sale? El voltaje de entrada que estemos aplicando, pues a nuestro sistema. La parte del rotor, ¿qué es el rotor? Esto es lo que nos va a ayudar a la salida, ¿no? En este rotor está conectado el eje para los engranes. Al haber un engrane, al tener engranes conectados, pues vamos a tener un desplazamiento angular y este rotor va a generar un par de motor, ¿no? ¿Qué es el par? Vamos a tener una fuerza, ¿no? Esa fuerza va a estar, es la que nos va a ayudar a mover precisamente
los engranes con los que estemos trabajando. Eso en cuanto a la parte eléctrica. La parte mecánica, ya la conocemos. Vamos a tener inercias. En algún momento podemos tener algún resorte. Y al haber una inercia, vamos a tener un coeficiente de fricción o un amortiguador, ¿no? Sale. Esa es teoría que ya hemos visto. ¿Y eso es para el proyecto? Bueno, la tarea de la requisa. Sí. Sale. Dice motor, componente electromecánico que va a producir una salida de desplazamiento para una entrada de voltaje, ¿no? O sea, nosotros alimentamos a nuestro sistema y este voltaje que nosotros estemos aplicando a nuestro motor va a ser el que haga que la inercia comience a funcionar, ¿no? En este caso a rotar. Dice la función de transferencia, sistema electromecánico, servomotor de CD controlado por armadura. ¿Qué es la parte de armadura? Bueno, el circuito de armadura, pues de nuestro motor, ¿no? RA, ya sabemos, resistencia de armadura. LA, inductancia, que al haber un flujo de corriente, la inductancia se vuelve muy pequeña, ¿no? VB va a ser esa fuerza contraelectromotriz o la contrafem, que creo que también venía como investigación, ¿no? ¿Qué era la contrafem? Contrafem. Contrafuerza Eso lo electromotriz. vieron con Capi, no Capi le dio máquinas eléctricas. Es que no sé dónde Es este. magnético, No, solo motor. Ajá, fuerza, no, magnético, una punta creo que era. es donde genera el magnetismo entre las dos, entre el estator y el rotor. Ahí genera una, ¿cómo dice? Como una fuerza, una potencia, un torque, pues, entre los. Pero contraria. Ajá, Supone que mueve el rotor. ajá, pero. ¿Cómo es que no sé cómo explicar? Sale, entonces, al nosotros aplicarle un voltaje a un motor, en automático vamos a tener una corriente de armadura y esa corriente de armadura al llegar a la parte del rotor va a tener una fuerza electromotriz o la contrafem, ¿no? La contrafem es ese voltaje que se va a generar en el rotor a partir de que nosotros estemos alimentando, vaya, pues a nuestro motor, ¿no? Ahora dice, la armadura es una portadora de corriente que gira en un campo magnético, por lo tanto, el voltaje va a ser proporcional a la velocidad que nosotros tengamos. ¿Qué voltaje? El voltaje aquí de la contrafem, ¿no? Ahora, cuando nos está hablando de proporcionalidad, quiere decir que va a haber una constante de proporcionalidad de contrafem, que en ese caso viene siendo KB, ¿no? Ahora, para entrar a la función de transferencia, nosotros necesitamos hacer ese enlace entre la parte eléctrica y la parte mecánica, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer sacando nuestras ecuaciones, ¿no? En este caso, podemos empezar con la parte eléctrica por ley de voltajes, ¿no? Si nosotros aplicamos ley de voltajes acá, ¿qué es lo que va a generar? Va a ser, acá tengo una corriente de armadura, por lo tanto va a ser corriente por resistencia, ley de Ohm, ¿no? Inductancia por resistencia y el voltaje que se está generando en el rotor, VB. Esto que va a ser igual a nuestro voltaje de entrada, ¿no? Nuestro voltaje que está echando a andar a nuestro sistema. Hasta aquí vamos bien. ¿Cuál? No, sí, Profesor, pusimos los dos. Sale. Ahora, esta es la primera ecuación de la parte eléctrica, ¿no? Ahora, cuando nosotros echamos a andar el motor, ¿qué pasa con el par? Dice, se vuelve un par creado por el motor y ese par creado por el motor va a ser proporcional a la corriente de armadura. Es decir, par de motor va a ser igual a K sub T por corriente de armadura. K sub T viene siendo una constante de proporcionalidad, por aquí está.
llamada constante del par de motor, ¿no? Que va a ser generada precisamente por esta corriente de armadura. Ahora, como las dos son constantes de proporcionalidad, se le conoce o se dice que KT, que viene siendo la constante de proporcionalidad del par, con la constante de la contrafem, pues van a ser iguales, ¿no? Ahora, lo único que tienen en común, lo único que vamos a tener en común entre la parte eléctrica y la parte mecánica va a ser ese par, ¿no? ¿Qué dijo que era? ¿Cuál? La salida, ¿qué dijo que era? Esta es el voltaje con el que estás echando a andar tu circuito, ¿no? El único elemento que tenemos en común, acuérdense que estamos trabajando parte eléctrica y mecánica, viene siendo ese par, el par de motor, ¿no? ¿Por qué? Porque al nosotros tener una parte mecánica, para que esa parte mecánica funcione, necesitamos que haya un par que lo eche a andar, ¿no? Y ese par que lo eche a andar lo va a generar el rotor, o en este caso la corriente de armadura, ¿no? Entonces, aquí es como en circuitos eléctricos, necesitamos buscar aquellos elementos que tengan en común para nosotros poder enlazar la salida con la entrada, ¿no? No se preocupen que esto no viene en su examen, esto es para que lleguemos a la función de transferencia, ¿no? Qué Entonces, bendición, ven. tengo el voltaje o la fuerza de la electrocontrafem, ¿no? Que es VB. Esta VB vuelve a aparecer en mi ecuación de la parte eléctrica. ¿Qué vamos a hacer? Sustituir ese voltaje en mi ecuación. Y el sustituir ese voltaje en mi ecuación me va a quedar una ecuación de este tipo. Aquí nos vamos con pura álgebra, nos vamos a ir rapidito. Ahora dice que hallemos el par de motor en términos del desplazamiento angular del motor. Y para que nosotros podamos hacer eso, tenemos que sacar entonces la ecuación de movimiento de la parte mecánica, ¿no? Entonces, esa ecuación de movimiento va a estar dada por ¿cuánto? Acuérdense que es par, y sumatoria de todos los pares o las fuerzas que echen a andar a nuestro sistema mecánico va a ser igual a la sumatoria de ¿qué? De las impedancias, ¿no? Que nosotros tengamos. Entonces, tenemos una inercia y al haber una inercia automáticamente se genera un coeficiente de fricción, ¿no? Entonces, mi ecuación de movimiento me queda par de motor va a ser igual a JS cuadrada más DS por teta M, que teta M acuérdense que es el desplazamiento, ¿no? Ahora dice que vamos a sustituir al par en esta ecuación. Si sustituimos a TM aquí, nos queda una ecuación de este tipo. Y como lo que quiero es salida por entrada, salida sobre entrada, ¿cuál va a ser mi salida en un sistema electromecánico? Sería nuestro desplazamiento angular, ¿no? Bueno, sigue siendo teta F. Sí, ¿por qué? El par es una fuerza. ¿Qué es lo que hace ese par? Que nuestras inercias comiencen a girar, ¿no? O provocan un desplazamiento angular, ¿no? Entonces, en este caso es una cadenita. El voltaje que alimenta mi motor viene siendo mi entrada, ¿no? Y el desplazamiento que yo tenga al final, en este caso de las inercias, pues va a ser la salida. Por lo tanto, mi función de transferencia tiene que estar dada por teta M sobre el voltaje de entrada. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Entonces, si hacemos ese despeje acá, la función de transferencia de un sistema electromotriz va a ser calculado de esta forma. Esta es la fórmula que van a utilizar ustedes para el trabajo de su función de transferencia. Esta es la parte que a mí me interesa. O la pueden sacar de aquí, ¿no? Hacer el despeje de acá. Pues está simplificado, ¿no? Despejar esto, debemos de llegar a esto. ¿Y cómo se ocupa la ecuación? ¿Cómo qué? ¿Cómo ocupa? A ver. ¿Es real la resistencia?
No, tenemos que llegar a esa ecuación. ¿No? Esa ecuación No. Esta es la ecuación para calcular una función de transferencia si en este caso estamos calculando desplazamiento angular por voltaje de entrada. Ese es solo el inicio, pues. Va a ser un ejemplo, ¿no? No, puede ser. Es como, me imagino que es como la eficiencia, ¿no? ¿Vale? Es la eficiencia, ¿no? Para calcular la eficiencia del... El desplazamiento que hay de una inercia cuando te estás aplicando un voltaje Ajá. angular. Sí, porque... Es decir, ¿cuándo se está desplazando esta antena? Ajá. Cuando yo le estoy aplicando una fuerza. ¿Un cierto voltaje? Así, Ajá. voltaje. Ah, bueno, pero entonces si tenemos poco desplazamiento angular, metiéndole bastante voltaje, quiere decir que es menos eficiente, ¿no? El sistema. Si tengo poco desplazamiento Ajá. angular, Sí, como un alto voltaje. es ¿Le que puede ahí decir que ya no va a es- depender de tu motor, de las características que tenga tu motor. Ah, ok. Hay motores que no necesitan mucho voltaje para generar un torque alto, o viceversa. Ah, o dan buen al desplazamiento angular, pero un poco torque o al revés, ¿no? Pero ya son características de motor. Pero no debería estar incluido aquí en la fórmula esa del torque, Sí, Ajá. Ah, ok. Lo que les decía hace rato, voy a regresarle más. Cuando tú estás haciendo que una inercia gire o se desplace, en automático estás provocando un coeficiente de fricción. Es el DM. Deme el coeficiente de fricción. Y aunque no aparezca el Acuérdense, grupo, está. sistemas mecánicos. Así es. Y aunque no aparezca. Es decir, que si esto empieza a girar, acá se está generando una fricción. Eso cuando llevan sólidos como mecánica, no sé qué, ahí se los enseñan. Ahí les enseñan a hacer ese cálculo. ¿Y en mecánica se ve todo eso? En Solid lo puedes calcular también. ¿Mande? En mecánica se ve más profundamente ese tema. Sí, ya la llevaron. No, profe. Bueno, de hecho en estos sistemas, en los electromecánicos, hay mucho a calcular, ¿no? Esta es una de las tantas funciones de transferencia. Esta es una de las tantas funciones de transferencia que se puede calcular ahí, ¿no? Podemos calcular corriente sobre voltaje, podemos calcular, ¿qué será? Par sobre voltaje, es decir, el hecho de que nosotros alimentemos a un motor genera que tengamos pues muchas reacciones a ese voltaje que nosotros estemos aplicando. ¿Qué pasa? Se genera una corriente de armadura. Entonces podemos decir cuánta corriente de armadura estoy generando cuando yo estoy alimentando a un motor. Esa puede ser una función de transferencia. Otra función de transferencia, cuánto par estoy generando cuando estoy alimentando un motor. ¿Qué desplazamiento angular estoy teniendo cuando estoy alimentando un motor? Y así nos podemos ir, ¿no? Si en algún momento tienen tiempo y quieren checar cuántas funciones de transferencia pueden salir de un sistema de este tipo, ahí en el canal hay dos videitos, me parece un videito, para que vean la cantidad de función de transferencia que podemos obtener en un sistema electromecánico. De los principales, pues vendría siendo el desplazamiento angular, ¿no? El desplazamiento angular que nosotros tengamos pues, de una masa. Ahora, la parte que comentaba su compañero hace rato. Acá hay elementos que necesito saber, sí. ¿Cuáles? Pues características que me esté dando el motor, ¿no? ¿Qué características? Una, bueno, cuando están trabajando ustedes con un motor, ¿qué es lo primero que hacen? Buscar con qué voltaje se alimenta, revoluciones por minuto, Torque. el par que está generando, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso es exactamente lo mismo.
para que yo pueda aplicar esta fórmula, primero necesito saber esas características que me está dando mi motor, ¿no? ¿Qué es la parte que yo necesito saber? En este caso, las constantes mecánicas. ¿Cuáles vienen siendo esas constantes mecánicas? Dice motor con inercia y amortiguamiento en la armadura. Se va a mover a una carga formada por la inercia JL y DL. Ahora, suponiendo que conocemos estos valores, ¿qué es lo que yo puedo sacar acá? Si yo tengo inercias y tengo amortiguamientos, para yo poder hacer un cálculo de mi función de transferencia, ¿qué es lo que hacíamos en los sistemas mecánicos? Antes de sacar una función de transferencia que tiene n cantidad de inercias y n cantidad de... ¿La reflexión? Sacamos equivalentes y también se ve la parte de la reflexión, ¿no? En este caso, el motor es el que está echando a andar a todo mi sistema. Entonces, la reflexión va a ir siempre ¿hacia dónde? No, hacia arriba, ¿no? A ver, otra vez repítelo. A ver, ¿por qué? Sí, si tu motor es el que está echando a andar a tus engranes, ¿hacia dónde va a ser tu reflexión? Siempre va a ser hacia arriba, aunque el problema te esté pidiendo que tu salida sea el engrane 2, tú la reflexión siempre vas a reflejar hacia el motor, ¿no? Ya ahí, para hacer la reflexión, es donde entra, acuérdense que trabajábamos con θ 1, que multiplica ¿cuánto? N2 sobre N1. N1 sobre N2. Para desplazamientos era N1 sobre N2. sobre N2, ¿no? ¿De dónde Entonces, vengo y a dónde voy? esto nos va a servir para hacer reflexión, es decir, yo puedo tener acá hay un par que se genera por el motor, ¿no? Y también va a haber un θm generado por el motor, pero aquí puedo tener un θl, que es el desplazamiento que están teniendo la inercia y el amortiguador, ¿no? Entonces, Bueno, si a pero mí no es me lo mismo. piden en función de transferencia que yo no. calcule θl sobre el voltaje aplicado, pues entonces tengo que usar esta fórmula. ¿Por qué? Porque la reflexión siempre va a ser hacia acá, aunque mi salida me esté indicando que es esto. ¿Por qué siempre va a ser hacia acá? Precisamente por el motor, ¿no? Si el motor estuviera abajo. O sea, la reflexión siempre va a ser hacia el motor, en la posición en la que está. Entonces, para la parte de las equivalentes, tengo la inercia JA y el amortiguamiento, ¿no? Entonces, sacamos equivalentes. JA más JL haciendo reflexión hacia motor, y ahí entra la parte de a dónde voy, de dónde vengo al cuadrado, para impedancias, ¿no? Para el amortiguador sería DA más DL, pero DL es la parte que hace reflexión, por lo tanto va a ser a dónde voy, de dónde vengo al cuadrado. Hasta aquí voy bien. Con equivalente. Sí. Hasta aquí vamos bien. Sale esto en cuanto a las constantes mecánicas, ¿no? Para las constantes eléctricas, lo que les comentaba hace rato, las constantes eléctricas nos la van a dar las características que tenga el motor. Es decir, puede que en el examen yo les ponga un motor, no sé, o un datasheet de algún motor, y ustedes tengan que investigar. Yo les puedo decir ahí que el motor es, no sé, tiene ciertas... Es el modelo tal. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Pues buscar precisamente esta curva. Algunos lo traerán, algunos no, pero sí trae las especificaciones con cuánto estoy alimentando ese motor, cuánto es el par que puede generar y las revoluciones por minuto que yo puedo tener. La configuración sí es estrella delta. ¿Mande? La configuración sí es estrella delta. Así es. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa del motor? La curva de par contra una velocidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo voy a calcular
esas constantes eléctricas que me está pidiendo. ¿Cuáles son las constantes eléctricas? Está la de contrafe. ¿Y está cuál era la otra? ¿Armadura? La del par, ¿no? La constante de proporcionalidad del par de motor. Que son iguales. Son iguales y salen a partir de esta gráfica. Para el cálculo de KT, que es la del par de motor, sobre la resistencia de armadura, me dice que va a ser el par máximo con el que yo puedo trabajar en mi motor sobre el voltaje de entrada con el que se puede trabajar, ¿no? Lo voy a anotar acá porque creo que no se ve mucho. Ahora, para la constante de la contrafe, que es KB, va a ser el voltaje entre la velocidad angular sin carga. ¿Sale? Entonces, todas esas especificaciones se encuentran en los datasheets, en donde vienen las características del motor, ¿no? Ahora, físicamente, pues con un dinamómetro, pero no creo que acá tengamos un dinamómetro. ¿Era voltaje entre qué? Velocidad sin carga. Yo lo de arriba, par del. Par máximo del motor Y sobre el. sobre el voltaje aplicado. ¿Listo? ¿Ya? Sale, vamos al ejemplo. Todas las equivalentes que tengamos de inercia, de amortiguadores, si hay resorte, pues de resorte, Y ¿no? las igualamos, ¿no? Esas son constantes mecánicas. No. Ahorita hay que calcular nada más las constantes mecánicas, ¿no? Las equivalentes. Acuérdense que es JM Igual a la JA más. igual a la sumatoria de JA más JL, pero JL va a ser reflexión Arriba. hacia motor. O sea, Y lo mismo para 100 sobre DM, ¿no? 1000 sería 10. ¿Cómo que sí sobre Sí, ¿no? Al cuadrado. 100 sobre 10. No, porque tienes en armadura tienes una inercia también. Sería JA más JL. Sí, acuérdense que las constantes mecánicas va a ser el equivalente o la sumatoria de todas las inercias, de todos los amortiguadores, si hay resortes, pues de todos los resortes. 1 sobre 10. Considerando la reflexión hacia el motor También de DL, ¿no? También la... también. JL es igual a JK más JL. Sale, entonces, J equivalente va a ser JA más JL, pero JL hace reflexión, por lo tanto va a ser 5 más 700 que multiplica a 100 sobre 1000 al cuadrado. Ah, sí, sí. Y eso nos da 12. Para el amortiguador va a ser 2 más 800, pero 800 va a ser multiplicado también por 100 sobre 1000 al cuadrado. Y esto nos va a dar 10. Eso en cuanto a las constantes mecánicas. Para las constantes eléctricas yo necesito KT sobre RA. ¿Y qué otro nos pedía? KB, ¿no? KT sobre RA dijimos que era el par máximo sobre el voltaje aplicado. Y este era el voltaje aplicado entre la velocidad sin carga.
Entonces, ¿eso de dónde va a salir? De la gráfica. ¿Qué voltaje estoy aplicando? 100 volts. Par máximo va a ser 500. Y velocidad sin carga va a ser 50. ¿Usted ¿no? nos va a proporcionar siempre los Sí, o el datasheet del motor. Mejor la gráfica. Sale, entonces, las primeras constantes pues va a ser 500 sobre 100. ¿Esta? Sí, da 0.2. 0.2 y KB Da 2. 100 sobre. sobre ¿No da 5 la 50. primera? ¿Sale? Profe, 500 sobre 100. La 5. ¿Dónde? Ahí la 5, 500 sobre 100. sobre RA. 5. Sale. Pero el valor que queremos encontrar es KT o KT sobre R. KT sobre RA. ¿Por qué? Porque es el que te está pidiendo acá. ¿No? ¿Y si lo, Sí, el que hagamos esto es que ya teniendo todo esto, ya aplicamos la fórmula para función de transferencia. RA es la resistencia de armadura. Y ahí no tenemos el valor. Lo vamos a sacar pues. Es que KT sobre RA Se preocupó cuando te dijeron que no vas eso bien. sale a partir de que empieces a calcular acá. Acuérdate que RA entra en tu primera ecuación de la parte eléctrica. Algo hay. Algo está mal. Entonces nos vamos a ir directamente con la fórmula general. ¿No? Por eso acá ya están hasta las unidades, ¿no? En cuanto a la S. Pero siento yo que hay algo. ¿Sale? Este examen es como el jefe final, creo. ¿Cabe era qué? KB 100 sobre 50. No, pero por el... Voltaje de entrada, voltaje de tu motor, sobre velocidad angular. Sin carga. Dije, en la función de transferencia del motor es K1 sobre qué, ingeniero. KT sobre RA. O sea, la fórmula es KT sobre RA por JM. ¿No? KT Todo esto sobre entre. RA. Ajá, lo de abajo. Y si ingeniero, bueno, esa fórmula, disculpe, pero esa fórmula de transferencia no va a cambiar, ¿no? Siempre va a ser así. Mientras te esté pidiendo desplazamiento angular sobre voltaje, no cambia. Pero si nos pidiera otra cosa, ahí tenemos que despejarla, ¿no? Tienes que hacer tus ecuaciones. Pero no va a venir eso o sí puede ser. Si lo estás pidiendo a mí, pues yo creo que No, 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 no. Callo. Duérmalo. Que ya. sí, ya hay que sustituir valores. No, porque Sergio es tuyo. Tenemos que sacar los valores de Vamos a empezar a armar. KT sobre RA, dijimos que es 5, ¿no? Yes. Luego dice que es RA por JM, que esto es igual a tener KT sobre RA por 1 sobre JM, ¿no? Entonces 5 por 1, ¿entre cuánto? Entre 12. ¿De qué sigue? S más 1 sobre 12 DM que es 10 Más KT más más KT sobre RA que es 5 ¿por cuánto? KB que es 2, ¿no? Dije.
Súper una pregunta. En la RA es el valor de 100 volts, ¿no? RA, no. RA. O... 100 volts es tu voltaje que le estás aplicando a tu sistema. ¿De dónde sacó RA? ¿Y qué dice? RA es tu resistencia de armadura. Pero, ¿ese dónde dice que es? Si quieres hacer tu cálculo desde cero, tu primera ecuación, RA por IA, VB por IA. Pero, ¿de ahí dónde lo tomó usted? Ahí lo puso nada más, ahí lo puso. Más que el valor de la T máxima sobre el voltaje Tienes que hacer todo este cálculo. que es igual a la RA. ¿Vale? Entonces no está tan sencillo. Pero, pues... KB sobre RA, ¿en dónde? KT sobre RA. Es que este término es igual a tener KT sobre RA por KB. ¿No? Entonces, sí, ¿no? ¿Dudas? ¿Puedes explicar lo que dijo ahorita? ¿Cuál? ¿Puedo volver a repetir lo que dijo? ¿Dónde? Dijo algo así de KT, Ah, este término. es igual. KT sobre RA por KB. La N1 sobre N2 igual a TL. Así es. Reflexiona hacia el motor y todo está quedando en función de teta M. Pero si mi salida me está pidiendo teta L, entonces tengo que hacer, ahí ya lo borramos. Me refiero a ese, que se refiere a donde están los tetas y el N2 para sustituir el teta M para cambiarlo a teta L. No tendría que sacar cuánto vale el teta M y me quiere función teta L, ¿no? No, porque lo que haces es precisamente sustituir el valor de teta M por esa relación. Para que te quede en función de teta L. Sí, sí es lo que digo, pero es que si es así, ¿no sería al revés? Como el N1 y el N2 estarían multiplicando al teta L, que eso equivale a teta M. Por eso. No, por Tu noche entrada está venía grabando. así. Pana bachata, niño. ¿Sería 10? ¿Cuál? El décimo que está multiplicando teta M al momento de que yo quiero despejar teta M para que me quede en teta L, no sería un décimo, sería 10. ¿Sería 10? ¿Por qué sería 10? Porque también cambiaría la rotación de ellos según yo. ¿Vale? Esta semana. Te mato. Cate sobre El individual. ¿Cómo es que pasó cómo multiplicó el 5 doceavo por un décimo de la igualdad ahí de ZL? No, el reporte. ¿Cómo lo multipliqué? Es que esto puede que se multiplica como el numerador de 5 doceavos ahí. Pero me podría explicar por qué. Bueno, recordar que... ¿Por qué punto 417? O sea, sacamos ZL porque estábamos buscando lo que es de la equivalencia, ¿no? Por salida de Ajá, y eso cómo lo meto ahí a la fórmula, a la ecuación general. Ese se resuelve de Vas esa a parte. sustituirlo. Teta M es igual a un décimo de teta L. Teta M es un décimo de teta L. Ah, ya te entendí. Sí se hace, pero acá en el despeje. ¿Dónde? Tu función de transferencia es teta M sobre EA. ¿Cuánto vale teta M? Vale 10 10 teta M. teta L. Ajá, teta L. Pero 10 no, un décimo. Por eso, cuando ya haces la operación de 5 doceavos por 10, ¿cuánto? Ah, Sí, ¿no? sí. Ah, ya. Gracias.
que Meter la función. Eso es para la actividad. Ah, caray. Mande. Eso que se hace ahorita es para la actividad. Sí. Entonces Bueno, van a ¿por qué sí? meter su función de transferencia Ah, ya. y esa función de transferencia la van a pedir graficar. Entonces en este caso, como estamos trabajando con posición, regularmente estamos trabajando con posición, van a pedir step y que se grafique. Y puede ser H, la variable que ustedes quieran, ¿no? Y acá les va a arrojar una grafiquita. Cuando les dice cuando les pida tiempo de asentamiento, tiempo de levantamiento, que creo que es lo que está pidiendo, y les pida comprobar, el comprobar es que ustedes manualmente lo van a calcular con la fórmula y gráficamente lo vamos a comprobar. ¿Cómo se comprobaba? Sacamos gráfica, clic derecho, características, tiempo de asentamiento y tiempo de levantamiento, ¿sale? Para ver cuánto vale, le van a picar ahí. Físicamente motivado. 4 y 69. Esa es la parte que dice de comprobar. Ahora, si les pide la respuesta del sistema, ¿cómo se calculaba la respuesta del sistema? Con lo del factor de motivación. Ah, cuando es mayor. Pero ¿cuánto sistema en qué? Tenemos CDS es respuesta del sistema, ¿no? Ah, Y pues CDT, la terminal de la plaza, inversa. entonces van a tener que calcular Determina la frecuencia del respuesta de tiempo. la plaza. O sea, con fracciones parciales y acá la respuesta libre y la motivada. Ah, ya sé qué pedo. También va a pedir polos y ceros. Sube. Así. Para polos, primero declaran su función de transferencia, ¿no? Para polos, pues ponen pol, que acuérdense que todo es en inglés, ¿no? Y para ceros, si les pide plano complejo, Polos, o ¿cero los de qué ceros era? del... ¿Cero de qué era, dijo? ¿Manden? ¿Cero de qué dijo? De la función, de esa función que yo tengo acá, ¿no? La primera son los polos. Puede ser primero polos, primero ceros, no importa. Ahí MATLAB te lo está calculando. Pero cero es cuando ya está la gráfica y se coloca, ¿no? Que ZMAP ya es la gráfica, ¿no? Si quieren usar MATLAB, lo pueden hacer manual, no hay No, problema. manda. Es un número grande, que total. Y la plaza. No, es que ahorita más cabrón, pues son décimas. Le puso una. No, es que tenemos que declarar la función primero. Hay que declarar primero la función.